Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a hablar sobre el problema con los aliens. Verán, desde hace ya un tiempo se ha estrenado la nueva serie de Jujutsu Kaisen que toma este elemento de aliens como primicia. La cosa es de que se ha hablado mucho de cómo este elemento de aliens puede llegar a arruinar una obra, teniendo ya el trauma con lo que ha ocurrido con la serie de Boruto. Al mismo tiempo también se menciona que Dragon Ball ha sido la única serie que ha implementado este elemento bastante bien. Así que vamos a evaluar este elemento de los alienígenas, al mismo tiempo el impacto que está causando en cuanto a la comunidad de Jujutsu Kaisen esta nueva serie, y ver de que si hay cabida de que este elemento sí funciona dentro de Jujutsu Kaisen. Al mismo tiempo vamos a hacer una comparativa con Dragon Ball y Boruto, porque a uno no le funciona y al otro sí. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes, así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Para este video no voy a hablar con respecto al capítulo que se estrenó de Jujutsu Kaisen, porque ya muchos de ustedes deben saber cómo está. Aparte no quiero dar spoilers para aquellos que no se lo hayan visto o quieren esperar un poco más de tiempo, que salgan muchos más de capítulos. De todas maneras sí voy a hablar de ciertas cosas. De todo el mundo sabe de que la serie trata sobre alienígenas. Tengo que admitir de que el apartado visual ha mejorado bastante. Sé que Yayako Utami no lo dibuja, pero me era necesario resaltarlo, ya que estos elementos son buenos para analizarlos a la hora de ver la serie, y de esa manera ver cómo esto puede llegar a cambiar la perspectiva que se tiene de una serie al momento de verla. Ahora, en fin, todo lo que queremos hablar es sobre un tema: aliens. Este es el único tema que todos queremos hablar en este video, y es lo que les voy a traer. Vamos a hablar sobre alienígenas. Vamos a hablar de por qué la serie de Boruto se arruinó al meter este elemento, o bueno, no Boruto, sino Naruto en general, por qué se arruinó al meter a los alienígenas, y por qué cuando Dragon Ball lo hizo no pasó. La cosa es muy simple: cuando uno entiende un elemento, el implementarlo en una obra o en cualquier punto que tú lo vayas a poner, ya sea en un trabajo o que estés dando una especie de tesis o algo así, cuando tú entiendes el punto, cuando tú entiendes el problema, cuando tú entiendes la cosa de la que estás hablando, te sale de forma natural. Al momento que se hizo Dragon Ball, la serie fue concebida como una sátira a el viaje del oeste de Sun Wukong. De hecho, muchos de los elementos de esta serie son las que tiene el libro, ya que gran parte de Dragon Ball pareciera que está ambientado en China. La cosa es que desde el principio Dragon Ball siempre tuvo elementos de tecnología. Estos elementos de tecnología dan cabida a una idea de ciencia ficción, siendo así que más adelante que fue evolucionando la serie, le metieron más elementos de robots, hasta el punto que cuando ya llegó a lo que nosotros llamamos la saga Z, que es justamente cuando llega Raditz, es que hay un plot twist que cambia toda la perspectiva que tenemos de la serie, partiendo de un punto que nunca se llegó a explicar con el protagonista. Como sabemos, Akira Toriyama, por estos puntos que estoy mencionando, era muy fanático de la ciencia ficción. De hecho, a él le encantaba mucho Star Wars. Naturalmente, el meter estos elementos iba a ser mucho más fácil para él, porque ya es un tema de que él tiene ya más internalizado, o que tuvo en su momento. Aparte de que Akira Toriyama, más que ser un buen lector, era un cinéfilo. A él le gustaba mucho ver películas. Bueno, no digo que sea tanto cinéfilo, pero era obvio que le gustaba mucho ver este tipo de películas. Lo cual esos elementos como de Alien, que se ve también en una de las transformaciones de Freezer, en otras cosas como viajes en el tiempo, están muy presentes dentro de Dragon Ball. Por lo cual podemos decirle que este punto está cubierto del entendimiento con respecto al tema de que estás implementando. Ahora, en el caso de Kishimoto no. Kishimoto tiene un gran problema a la hora de ser escritor, y no digo que sea malo como tal, porque no por nada Naruto es una de las series más vistas mundialmente. Pero el inconveniente es que Kishimoto no ordena bien sus ideas. Es todo un océano de ideas, pero no las ordena bien. Ahora bien, el inicio de Naruto como serie es una fantasía basado más que todo un poco en el pasado de Japón, aunque de cierta manera, viendo un poco los atuendos de los protagonistas, parecen tener cierta ropa moderna, pero eso no quita la idea de que sea una especie de fantasía nipona. Es decir, Naruto es como esas fantasías medievales, pero enfocados en Japón. Así era Naruto, o la perspectiva de que se tiene de la serie. Ahora, sí hay ciertos elementos que podremos llegar a considerar de ciencia ficción, y es con el hecho del personaje de Orochimaru, ya que se supone de que Orochimaru es uno de los villanos más importantes de la serie de Naruto. Este personaje, muchas de las cosas que hacía era experimentos para mejorar sus jutsus y al mismo tiempo encontrar la inmortalidad. Pero como ya he mencionado, se utiliza el término experimento, un término que también es muy implementado en lo que viene siendo la ciencia ficción. Pero en el caso de Naruto, este elemento de experimento no se siente como si estuvieras viendo una serie de ciencia ficción. Más bien se siente como una especie de alquimia. Como sabrán, la alquimia también era antes, en el pasado, como un concepto que se tenía lo que era la ciencia como tal. Pero la alquimia tenía elementos más esotéricos. Con el tiempo
cosa se fue deformando y evolucionando a lo que conocemos como ciencia hoy en día, muy alejado de lo que fue originalmente. Pero de cierta manera, la ciencia que aplicaba más que todo en ese momento en Naruto se sentía más bien como unas especies de experimentos mágicos, no se sentían para nada como de una serie de ciencia ficción. El otro punto que también le juega en contra a Kishimoto es que este elemento de los aliens también lo metió como al final, nunca se desarrolló a medida de que fue sacando capítulos cuando estaba Naruto en publicación. Esto se genera un problema porque ya la gente ya había internalizado de que la serie era únicamente de fantasía en este punto de vista. Es decir, es muy diferente cuando se nombra a Uchiha Madara a través del Kyuubi y que a medida que vaya pasando capítulos se vaya desarrollando más a este personaje. Por eso es que cuando llega Uchiha Madara justamente la Guerra Ninja, es que se llega a alabar a dicho personaje porque cumple con las expectativas y es un personaje que ya todo el mundo tenía cierta curiosidad por las veces que se le nombraba. En el caso de los elementos alienígenas, son elementos de que salieron únicamente en la parte final, sin haber sido desarrollados previamente, muy distinto a lo que ocurre con el momento de Dragon Ball. Ahora bien, con este punto, ¿esto funciona en Jujutsu Kaisen? Pues si nos ponemos de cierta manera y un poco quisquillosos con tecnicismo, si nos podemos evaluar esto en Jujutsu Kaisen, sí hubo algo de ciencia ficción y es con el personaje de Mekamaru. Pero claro, muchos de ustedes pueden estar diciéndome de que Mekamaru tenía un hechizo o los poderes de Mekamaru le permitían alterar marionetas de madera para que pareciera una especie de robot gigante, pero en esencia se sentía más como un robot gigante, independientemente de cómo lo parezca. Aunque esto es una especie de tecnicismo lo que estoy mencionando, pero aún así, de todas maneras no es algo que se sienta 100% como de ciencia ficción, ya que han habido como 2 isekais en la cual implementan los robots gigantes, como viene siendo las guerreras mágicas de las Clamp y Scaflow, que es como una especie de isekai de fantasía pero con robots gigantes. Así que como tal es un poco curioso. De todas maneras, también Jujutsu Kaisen se ambienta en un mundo más moderno, así que casualmente no estaría tan mal como tal meter este elemento. Claro, no fue trabajado directamente en lo que viene siendo Jujutsu Kaisen a la hora que se vio todo el arco de Yuji, por decirlo así. Pero de todas maneras estamos viendo una serie nueva con otros personajes, pese a que tenga Jujutsu Kaisen en el nombre. Un poco distinto a Naruto porque sí hay una continuidad un poco más directa con respecto a lo que viene siendo a lo que fue la historia de Naruto a comparación con la historia de Boruto. Aparte de que este elemento de alienígenas se planteó ya en la parte final de Naruto, mientras que esta se plantea desde el inicio de una nueva serie. Ahora no me confundan, no estoy defendiendo a Jujutsu Kaisen como tal. Sinceramente estoy evaluando estos elementos en esta nueva serie que estamos viendo recientemente. Ni siquiera sabemos si esto va a estar bueno o no con los pocos capítulos que han salido. Tan solo podemos evaluar la premisa como tal. Ahora, de que cómo esto se siente la atmósfera de la serie, pues no digo que esté tan mal en el caso de Jujutsu Kaisen, a diferencia un poco de Naruto al momento cuando salió Kaguya. Pero ya en Boruto como que, bueno, que ya es Boruto, ya es como que casi otra cosa. Pero aún así se siente disonante con respecto a la fanaticada de Naruto, porque este también es otro punto que quería también mencionar. Y es con respecto a los fandom, teniendo en cuenta el fandom de Jujutsu Kaisen está tomando un poco mejor esta serie que lo que fue Boruto en su momento. Pues la diferencia es clara en ambos puntos, y es cómo terminaron ambas series. En el caso de Jujutsu Kaisen, la serie terminó dejando demasiadas cosas abiertas y con los fans con esa necesidad de querer saber más con respecto a hechos que no se llegaron a desarrollar en su momento en la obra. En el caso de Naruto ya todo estaba cerrado, independientemente de que esté bueno o malo. La serie de Naruto ya tenía su cierre, ya tenía su conclusión. Sacar otra serie era demasiado ya a este punto. Sacar otra continuación era algo innecesario con respecto a lo que vimos en la historia original. Se pudo haber abordado de una forma distinta. De hecho, yo de forma personal me había prometido de que una vez terminase Naruto no me iba a ver nada más con respecto a lo que viene siendo la franquicia. Por eso no me he visto ningún capítulo de Boruto, aunque sí estoy un poco pendiente con respecto a los análisis que le hacen en los capítulos para ver cómo va la serie, pero de verla directamente no. Es algo que siempre menciono, pero ahí está. Ahora en fin, ya hablando un poco más de los finales, como había dicho, se entiende un poco por qué una está siendo recibida de una forma mejor que la otra. Ahora bien, está bien de que las series implementen este elemento de alienígenas en las obras de ficción en cuestión, pues es un sí y un no. Si tu serie va de elementos de ciencia ficción, como por ejemplo Spy Family, que también hubo una polémica parecida porque se iba a decir, entre comillas, de que el antagonista principal era un alienígena, cosa que a la final terminó siendo falsa como tal dentro de la obra, pero aún así, evaluando un poco más esa serie, si metían este elemento de alienígenas no iba a estar mal, porque primero, el padre es un espía, la madre tiene fuerza sobrehumana, que Dios sabe de dónde la sacó, la niña puede leer mentes y su perro puede ver el futuro. Es decir, meter una alienígena sería lo menos raro en esa serie.
Así que sí se podría implementar, solamente que tu serie tiene que dar cabida. No menciono aquí Dandadan porque la premisa al principio del primer capítulo trata de aliens y fantasmas al mismo tiempo. Así que ya los elementos están planteados desde el primer capítulo, así que no. Y además es una serie original. Así que hablar de Dandadan sería un poco de más. Pero ahí está. Esto es algo complicado que no puedo dar una respuesta como tal. Ahora, de implementar el elemento de alienígena así, siempre y cuando tu serie de cabida de eso está bien. Pero hablar con respecto a lo que va de Jujutsu Kaisen con tan pocos capítulos que tenemos, como va la serie, sigue siendo un poco delicado. Solamente digo que se tomen este video a bien y solamente lo utilicen para analizar. Pueden comentar lo que quieran en los comentarios siempre y cuando sea con respeto. Porque yo sé que este tema y como involucra al fandom de Jujutsu Kaisen, muchas personas están peleadas con estos fandoms, es porque digo que se tomen esto bien. De todas maneras, díganme lo que piensan, qué opinan sobre este elemento, que los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dread, no se olviden comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.